Ya hemos visto los huesos que forman parte del cráneo, hemos visto la columna vertebral y la hemos desglosado y estudiado según sus partes, lo que eran las vértebras cervicales, dorsales, lumbares, el sacro y el coxis. Así que para continuar vamos a empezar hablando de los huesos del tórax. El tórax o caja torácica está formado por varios huesos cuya principal función es la de proteger a los órganos vitales que se encuentran dentro de él, en este caso hablando del corazón y del pulmón. El tórax está formado por tres grupos de huesos, para clasificarlos de alguna manera. Por un lado tenemos al esternón en la parte anterior o adelante del tórax, las costillas, ¿sí?, que tienen forma de C y que articulan por un extremo con el esternón y por el otro con las vértebras, y por detrás la columna vertebral, formada en este caso por las 12 vértebras torácicas. Es decir, para repasar, el tórax está formado por el esternón, con sus tres partes en la parte anterior. Hacia los lados, 12 pares de costillas. ¿Por qué 12 pares? Porque tengo 12 costillas de cada lado, derecho e izquierdo. Y hacia atrás, en la región posterior, cierra a la caja torácica las 12 vértebras dorsales o 12 vértebras torácicas. Y ahí se constituye o se forma el tórax. Acá tenemos la imagen del tórax visto de frente. Y en esta que tenemos acá tenemos la imagen del tórax vista en posterior. Acá vemos las 12 vértebras torácicas, cómo se articulan con los 12 pares de costillas. 12 costillas a la izquierda y 12 costillas a la derecha. Esa es la vista posterior y esta es la vista anterior del tórax. Bien, vamos a empezar a hablar entonces primero del esternón. Este hueso que está acá, ¿sí?, que está en la parte anterior del tórax, que es el que tocamos en el pecho, y que tiene tres porciones. Esas porciones son el manubrio, que es esto que está acá, ahí se los marco bien con la lapicera, el manubrio, donde se articula el primer par de costillas, el cuerpo del esternón, ¿sí?, donde se articula el resto de las costillas, y esta pequeña prolongación hacia abajo que se llama apéndice xifoides. ¿Sí? Ahí lo dice, apéndice xifoides. Este nombre es importante porque, por ejemplo, cuando miden la sonda nasogástrica para colocarle a un paciente, van a ver que tienen que medir desde la nariz a la oreja y de ahí al apéndice xifoides del esternón. O sea que es algo que van a escuchar nombrar. Entonces, si miramos en esta imagen, acá vemos un esternón visto de frente, ¿sí? Este es el manubrio, acá se articulan las clavículas y acá van las costillas, la primer par de costillas. Este se llama ángulo de Lewis, no importa tanto, es la unión. Lo importante es que este es el manubrio del esternón, este es el cuerpo del esternón, acá a los costados se articulan el resto de las costillas, esto visto de perfil, y abajo el apéndice xifoides, que es una prolongación donde termina el esternón. ¿Sí? Las tres porciones del esternón, y recuerden que en su cara lateral se articulan las costillas. Bien, después tenemos, para hablar yo voy y vengo con el power, para hablar de costillas. Las costillas son huesos alargados, si bien son planos, son huesos alargados, que se articulan por un extremo hacia adelante con el esternón y con el otro extremo hacia atrás con las apófisis transversas que aprendimos en el video pasado de las vértebras dorsales. Ahora, la unión de las costillas con el esternón no es a través de hueso directamente, sino que lo hacen a través de cartílagos. Esto se llama cartílago costal. Ven que la primera costilla termina ahí y acá tiene un pequeño cartílago, o no es pequeño, bastante largo, que llega hasta el esternón. Lo mismo acá, lo mismo acá y lo mismo acá, en cada una de ellas. Esto lo vimos en tejido. Perdón, y la función que cumple este cartílago costal es la de darle cierta movilidad al tórax. Ustedes saben que cuando nosotros respiramos, inhalamos y exhalamos en forma profunda, el tórax se expande y se contrae, es como que se agranda y se achica. Eso es lo que hace que entre aire del pulmón y que salga el aire del pulmón. Esa movilidad o esa expansión del tórax la obtenemos gracias al cartílago. Piensen que los cartílagos tienen la consistencia del lóbulo de la oreja. Vieron que uno se puede tocar la oreja y moverla fácilmente. Bueno, estos cartílagos acá también se mueven con facilidad. Es decir, que las costillas se articulan con el esternón a través de los cartílagos costales. Ahora, las costillas se articulan con las vértebras, ahí sí, a través de unión de hueso con hueso. Bueno, estos cartílagos costales sí también permiten la movilidad del tórax.
Vieron que uno cuando hace RCP comprime con las manos, ¿sí? Con el talón de la mano sobre el esternón. Y al hacer fuerza, hunde el esternón unos 4 o 5 centímetros y eso comprima el corazón que está dentro del tórax y hace que el corazón bombe sangre. Si no tuviéramos estos cartílagos costales, al comprimir y hundir el esternón, fracturaríamos las costillas. O sea que esa movilidad y esa posibilidad de hacer RCP la tenemos gracias a los cartílagos costales que vemos acá. Bien, ¿qué más? Bueno, así las costillas entonces se van a clasificar en 3 grupos. Las primeras se llaman costillas verdaderas, que son las primeras 7, la que va de la 1 a la número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué son costillas verdaderas? Porque cada una de ellas llega al esternón a través de un único cartílago costal. Si bien acá se mezclan un poquito, no importa. ¿Ven? Esta costilla tiene un cartílago, esta tiene un cartílago, esta también. Entonces, como cada una va por un cartílago al esternón, se llaman costillas verdaderas. Las otras dos costillas, la 8 y la 9, perdón, las otras 3 costillas, 8, 9 y 10, las primeras 7 son verdaderas. Las próximas 3, la costilla, la 8, 9 y 10, o sea, octava, novena y décima, se llaman costillas falsas. ¿Por qué falsas? Porque unen sus cartílagos entre sí y ahí van al esternón. Miren qué largo que se hace el cartílago más abajo, ¿no es cierto? Estas 3 son costillas falsas que unen sus cartílagos y van al esternón. Y las últimas 2 costillas son las costillas flotantes. Costillas flotantes son aquellas que no se unen al esternón, que es la número 11 y la número 12. Acá estamos viendo la número 12, ven que no tiene cartílago, y la número 11 es esta que está acá que tampoco tiene cartílago, que termina ahí. Si la vemos en la parte de atrás, ven, ahí se ve la número 12, que no tiene cartílago, y la número 11 y número 12. Sin cartílago, no se unen al esternón. Costillas flotantes. ¿Sí? Las costillas falsas son estas 3 que unen sus cartílagos entre sí y van al esternón, y las otras son costillas verdaderas porque cada una de ellas se une al esternón por un cartílago. Bueno, con respecto a las costillas, y miren esto, que si bien el esternón termina acá, la parrilla costal termina mucho más abajo. A esta altura, en este hueco que se forma entre las costillas, entre las costillas de cada lado, acá se encuentra el estómago, que es lo que nosotros comúnmente llamamos boca del estómago, pero eso lo vamos a ver más adelante. Sí, pero sepan que el esternón no termina donde termina la última costilla. El esternón termina mucho más arriba y la parrilla costal termina un poco más abajo. ¿Sí? Eso se lo pueden tocar en su cuerpo, a donde termina la costilla y a donde termina el esternón. Bien, ¿qué más? Bueno, acá vemos la unión de esas costillas con las vértebras dorsales. Y bueno, y acá en esta imagen vemos cómo sería una costilla vista de arriba en este caso. Entonces vemos la vértebra, vemos cómo la costilla se articula con el cuerpo y con la apófisis transversa de la vértebra, hace una curva como un arco, se dirige hacia adelante y a través de este cartílago costal se articula con el esternón que está acá. Esta es la costilla del otro lado y ahí se forma la cavidad torácica o tórax. Obviamente la primera costilla es mucho más chiquita que las costillas de abajo. Miren en esta imagen, ¿no es cierto? Esta primera costilla es mucho más chiquita que estas costillas de acá, ¿sí? Porque la primera tiene un arco mucho más chiquitito. Bueno, con respecto a tórax, con esto terminamos.